Bueno, atento saludo. Mi nombre es Juan Camilo León Vergara, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Hoy vamos a hacer una breve introducción a una de las teorías de costos que más ha implementado y apoyado el mundo empresarial. Vamos a abordar dos temáticas importantes. En primer lugar, tenemos la estimación del costo, donde abordaremos puntos clave como el plan estratégico de la estimación de los costos, los pasos para la estimación de los mismos y los métodos de estimación de costos más comunes. Por otro lado, también vamos a abordar la toma de decisiones, pues con énfasis estratégico en base a consideraciones como los costos relevantes, el costeo meta, la teoría de las restricciones y el costeo del ciclo de vida. Iniciamos por reconocer los elementos a incorporar para realizar un plan estratégico de costos. En primer lugar, tenemos un análisis del entorno que involucra entender el mercado, la competencia y pues, los factores externos que influyen en este. En segundo lugar, tenemos los objetivos estratégicos. Esto involucra establecer, definir metas de costos claras, calculables y alineadas pues, con la estrategia general de la empresa. En tercer lugar, tenemos la identificación de los costos, que trata pues de clasificar todos los costos, sean directos, indirectos, fijos, variables y demás, pues que influyen como tal en la operación de la empresa. En cuarto lugar, tenemos las estrategias de gestión. Esto involucra diseñar acciones para optimizar procesos, negociar con proveedores, innovar constantemente, gestionar el personal y usar tecnología de punta, pues que garantice una producción constante y en aumento. En quinto lugar, tenemos la implementación y el seguimiento. Esto involucra asignar responsabilidades, armar un presupuesto, definir CAPIs y establecer pues, controles al presupuesto como tal. En sexto lugar tenemos la evaluación y mejora. Eso pues involucra analizar desviaciones, obtener retroalimentación y reconocer de pronto falencias que como tal se hayan involucrado o se hayan presentado durante cierto periodo de tiempo con el fin pues de ajustar el plan continuamente en pro de, pues, de mejorar cada día más. Por otro lado, tenemos la línea de tiempo para estimar costos. En primer lugar, tenemos definir un alcance. Esto involucra pues delimitar claramente los objetivos entregables del proyecto, es decir, establecer como tal qué es cuál es ese punto al que queremos llegar. Pues esta etapa establece los parámetros fundamentales para identificar qué incluirá el cálculo y qué quedará por fuera, pues facilitando una planificación precisa como tal de la operación que se quiere realizar. En segundo lugar, tenemos la identificación de la actividad. Pues esta se debe listar detalladamente cada tarea o actividad necesaria para completar pues, el proyecto. Este inventario es vital para asegurar que ningún elemento relevante quede fuera de la estimación. En tercer lugar, tenemos pues recopilar los datos de costos. Esto involucra pues, recopilar datos históricos y actuales de costos que sirvan como base para la estimación, es decir, para tomar decisiones en cuanto a inversiones, en cuanto a costos, valga la redundancia, y otros pues, elementos que son esenciales en esta estimación de costos. Esta información es esencial, como ya lo hemos dicho, para fundamentar los cálculos en cifras reales y confiables. En cuarto lugar, pues tenemos seleccionar una técnica o una estrategia. Esta técnica de estimación pues tiene que ser la más adecuada con métodos análogos o paramétricos que permitan aplicar los datos recogidos de forma eficiente y coherente con el proyecto. En quinto lugar tenemos el cálculo de los costos, que pues finalmente después de todo este recorrido y según la técnica elegida y bajo el análisis de riesgos para contingencias, pues se debe revisar minuciosamente pues, para validar y documentar la estimación obtenida y pues así determinar un margen de costos preciso y acertado pues, con la realidad. Tenemos también los métodos de estimación de costos. Tenemos en primer lugar el método analógico, basado en proyectos análogos o en experiencias previas también.
tenemos también el método paramétrico, que usa datos históricos y fórmulas matemáticas pues, para determinar como tal la progresividad de los costos pues, alrededor del tiempo. Tenemos también el método de 3 puntos, que se basa en la estimación optimista, en la estimación pesimista y en la estimación más probable. Con esto pues tenemos 3 visiones diferentes en 3 escenarios diversos que pues bajo estos podemos tomar ciertas decisiones. Tenemos también los costos, tenemos que los costos relevantes son costos que afectan las decisiones económicas, son costos que varían dependiendo de la opción elegida. En cuanto a tipos de costos relevantes tenemos pues los costos fijos, los costos variables y los costos evitables. Pues en cuanto a algunos datos importantes sobre estos, tenemos también un gráfico comparativo en donde nos resalta que pues, visualiza cómo diferentes tipos de costos impactan en la rentabilidad, también como la comparación entre costos fijos y variables en un gráfico de barras y organizar datos en ejemplos claros y simples. Los costos relevantes tienen una gran importancia para la toma de decisiones, pues ayudan a evitar errores financieros, facilitan la optimización de recursos y aumentan la visibilidad sobre la rentabilidad esperada. Eh, Algunos aspectos clave a tener en cuenta en torno a los costos relevantes son la revisión constante de los costos, el impacto de las decisiones en la rentabilidad general y la necesidad pues, del análisis de los costos ante decisiones estratégicas. No hay que olvidar nunca eh, que siempre se deben considerar los costos involucrados, no ignorar los costos ilícitos en decisiones estratégicas y revisar periódicamente los costos y su impacto, digamos, en la operación y la utilidad y demás finanzas alrededor pues, de la actividad económica de la empresa. Tenemos otro concepto que es el costeo meta, que se define como una estrategia de fijación de precios que pues, busca maximizar las utilidades. Esta se caracteriza por controlar costos de producción para mantener márgenes de ganancia. Y pues su objetivo primordial es establecer precios competitivos mientras se alcanzan metas de rentabilidad. Este comprende ciertos procesos que implican la estimación de costos y fijación de precios con base en objetivos. Y pues esto pues, se compone de una serie de etapas. En primer lugar tenemos determinar costos objetivo. En segundo lugar establecer precios de venta. Y como tercer lugar tenemos monitorear y ajustar costos constantemente. Las ventajas de esta estrategia de costeo meta es que permite un enfoque proactivo de costos y mejora la rentabilidad. Pues esto impacta directamente en la mejora de los precios a largo plazo en el mercado. Pues asimismo, esta estrategia o esta técnica de costeo meta enfrenta una serie de desafíos, principalmente porque requiere un análisis constante y un ajuste ante cambios del mercado, por lo que pues, se tiene que considerar eh, la implementación en entornos cambiantes. Tenemos asimismo teorías de restricción stock, es una estrategia basada en la mejora continua, que comprende 5 pasos importantes. En primer lugar, pues identificar la restricción, basada pues en detectar el factor o recurso que limita el desempeño total del sistema. En segundo lugar, tenemos explotar la restricción, es decir, aprovechar al máximo la capacidad de la restricción sin realizar pues grandes inversiones. En tercer lugar, tenemos subordinar todo lo demás, es decir, ajustar todos los procesos y recursos al ritmo de la restricción. Como cuarto elemento, tenemos elevar la restricción, lo que significa aumentar la capacidad de la restricción mediante mejoras o pues inversiones también. Y en quinto lugar tenemos volver al paso. Una vez superada, pues buscar la nueva restricción. Y con esto pues completaríamos ese ciclo de mejora continua que busca pues obviamente optimizar la operación de la empresa. Asimismo pues tenemos acá una serie de procesos que van dirigidos claramente pues a
las estrategias de costos y a mejorar su precisión, digamos, para el cálculo de los costos dentro de la entidad. En primer lugar tenemos la investigación y el desarrollo, que pues busca el análisis de la viabilidad, el diseño y las pruebas del producto. En segundo lugar tenemos la producción de este, que también involucra pues el cálculo de los costos de materiales, de mano de obra, de maquinaria, de control de calidad. Asimismo tenemos la distribución y comercialización, en el cual pues tenemos que tener en cuenta elementos importantes como los gastos de transporte, la publicidad, el empaque, las ventas y muchos otros que califican dentro de este conjunto. Como cuarto tenemos el uso y el mantenimiento, es decir, el cálculo de los costos operativos, de los servicios postventa, de las garantías, de los soportes técnicos si hay lugar a ellos. Y como quinto tenemos el retiro o disposición final, que pues son los costos de reciclaje, la eliminación o la sustitución del producto en caso de que pues este no cumpla con las condiciones o las estimaciones de calidad que pues tiene dispuestas la entidad como tal. Y pues con esto terminaríamos el análisis de los costos para esta presentación. Muchas gracias por su atención y que estén bien.